y que le haya hecho ese contrato. Muy buenos días para todos, ¿cómo han estado? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bueno,
Muy bien, espero que todos estén igualmente muy bien. Les voy a pedir que me permitan un minutico. El computador está un poquito lento. Estoy aquí tratando de abrir el texto. Listo, ahora sí. Bueno, ahora sí, nuevamente los saludo a todos. Entonces, vamos a continuar hoy tratando de entender un poco lo que veníamos comentando desde el libro cuarto o desde el libro gamma, ¿sí? Que estábamos tratando de entender un objeto, ¿sí? O un objeto en el sentido de un tema, ¿sí? La posibilidad de un objeto de una ciencia, la posibilidad de una ciencia, ¿sí? Que trata sobre una cosa que hay que entender muy bien, ¿sí? Y que puede llegar a prestarse a equívocos, a confusiones. Digamos, es fácil confundirse a la hora de entender ese tema y pues por algo generó tantas discusiones durante muchísimos años en la tradición filosófica, y es que es algo que puede entenderse de muchísimas maneras según los matices que uno le dé, según las cosas en las que uno se fija, según los puntos que uno considere, incluso el contexto mismo o la época misma en la que se interpreta, pues puede hacer variar las maneras de entender. Pero si ponemos podemos traducir de muchísimas maneras esa frase en griego que yo les había escrito el, el miércoles pasado, ¿sí? Algunos llaman el ser en cuanto ser, el ente en tanto que ente, o las cosas en tanto que son, etcétera, etcétera, ¿cierto? Qué estamos queriendo decir con eso? ¿Sí? Ay, Que vamos a estudiar una parte de la realidad, ¿sí? O una realidad tomada bajo un determinado aspecto. Eso es lo que para Aristóteles caracteriza los diferentes objetos o los diferentes temas de cada ciencia que pueda darse, ¿sí? Entonces, el mejor ejemplo, entonces la física, al menos en la visión de Aristóteles, sería una parte de la realidad, que en este caso serían los objetos de la naturaleza, tomada bajo un determinado aspecto, bajo el aspecto del cambio y del movimiento, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede según Aristóteles? Que en las ciencias particulares se divide o se toma una parte de la realidad y se la ve bajo un determinado aspecto, ¿sí? En la filosofía primera, ¿sí? Digamos que el aspecto bajo el cual se va a estudiar esa parte de la realidad es el hecho de ser, ¿sí? Y entonces ahí que eso tiene unas consecuencias, que técnicamente no habría parte de realidad que separar, ¿cierto? O que aislar para que sea nuestro objeto de estudio, sino que en términos generales, ese aspecto de ser le cabe básicamente a cualquier realidad que nosotros podamos imaginar.
como les decía yo el miércoles pasado, si uno hace el ejercicio o se pregunta o trata de imaginarse algo que no sea, que no tenga la característica del ser, ¿sí? No importa si estamos hablando de un objeto físico o de un objeto que no exista en la realidad física, pero que podamos concebir en nuestra mente, que podamos imaginar. Si hablamos de una idea, de un número, de una proposición lógica, de un producto de la imaginación, de lo que sea, parece que de todas esas cosas nosotros podemos decir que son algo, ¿sí? Son ficciones, ¿sí? Son objetos físicos, son productos de la imaginación, etcétera, etcétera. O sea que la posibilidad de imaginarse algo que no sea parece ser imposible, de manera que bajo el aspecto de ser podemos considerar cualquier tipo de realidad, cualquier cosa que nosotros consideremos que puede concebirse en la realidad, que podemos imaginar, tiene el aspecto de ser, ¿sí? Entonces es algo que se dice de toda la realidad. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, parece que estamos ante el estudio o la ciencia más general de todas, que era lo que Aristóteles buscaba, como veíamos la semana pasada en el primer libro. ¿En qué consistiría esa sabiduría o ese nivel de conocimiento más alto? ¿Sí? Que sería, que al final concluye, sería un saber de primeras causas y de primeros principios, ¿sí? Entonces, si vemos que de toda la realidad se dice que es o tiene el aspecto de ser, entonces estamos como ante lo más primario de todo, primario en el sentido de lo más general, de lo más universal, o como dice Aristóteles, de lo más cognoscible por naturaleza o en sí mismo, ¿sí? Es decir, el objeto por excelencia del conocimiento, ¿sí? El conocimiento más importante, más grande en la jerarquía que Aristóteles traza en el libro primero, estaríamos entonces ante este estudio, ante esta ciencia, ¿sí? O sea que estaríamos ante la tarea ¿sí? De averiguar las primeras causas y principios de la realidad en tanto tiene ese aspecto de ser. O sea que si hay una ciencia que va a estudiar la realidad bajo el aspecto de ser, entonces la pregunta es, como les decía el miércoles pasado, ¿sí? Pues si la física se pregunta por los objetos de la naturaleza, en tanto son susceptibles de cambio de movimiento, entonces el estudio de esa ciencia tendría que averiguar las causas y principios de ese cambio y de ese movimiento en la naturaleza y qué implica entonces el hecho de que las cosas de la naturaleza sean susceptibles de cambio y de movimiento, ¿sí? Que serían entonces como las características principales, ¿sí? Las características más generales, esas causas, ¿sí? Eficiente, formal, material y final, ¿cierto? Lo mismo habría que averiguar entonces con la realidad que tiene la característica de ser, que damos con la casualidad, ¿cierto? O descubrimos que lo que tiene el aspecto de ser, pues es todo lo que nos podamos imaginar en la realidad, sea físico o no lo sea. Como dice Aristóteles en una parte del libro Z, lo más fácil es empezar por los objetos físicos, ¿sí? Es lo que consideramos lo que conocemos más fácil como parte de la realidad, como bajo el aspecto del ser, ¿cierto? Él se preguntará entonces si aparte de los objetos físicos habrá otro tipo de sustancias o de entidades que no tengan esa característica
ser cosas físicas, ¿cierto? De ser materia, sino que tengan otro tipo de características. Entonces, pensará en las ideas platónicas, pensará en los números, pensará en las figuras geométricas, cualquier tipo de entidad ideal y no física. Aristóteles se preguntará a lo largo de estos 14 textos, en parte, sí pueden considerarse como entidades, ¿sí? Y cuál sería el aspecto de su ser, ¿cierto? Entonces, decíamos esto, ¿qué implica que algo sea? ¿Sí? Entonces, para eso, uno puede hacer lo siguiente. Aristóteles se encontraba al escribir estas reflexiones, se encontraba en medio de un debate, ¿sí? Un debate, digamos, muy propio de los presocráticos y que, digamos, en Platón también tiene su desarrollo propio, ¿sí? Que, digamos, podría entenderse como el debate sobre la unidad o la multiplicidad de la realidad, o sobre si la realidad está sometida permanentemente al cambio y nunca permanece la misma, que es la posición de Heráclito, o si por el contrario esos cambios que uno percibe no serían más que apariencias, una realidad falsa, cuando lo que sucede, digamos, en el fondo es que la realidad o el ser es una sola cosa, es algo permanente, es algo que es siempre lo mismo, que es indivisible, que es eterno, que no comenzó a ser ni dejará de ser en ningún momento, ¿sí? Que es que es la postura de Parménides, ¿cierto? ¿Sí? Entonces estaba como esa cuestión, ese debate, ¿sí? Entre como los partidarios de Parménides o los parmenídeos que afirman que en medio de todos los cambios hay algo que permanece, ¿sí? O si se es más extremo como Parménides mismo, que el devenir y los cambios son una falsedad y lo único que hay es realmente el ser y es de lo único sobre lo que puede haber una verdad y un conocimiento, o si por el contrario tomamos la postura de Heráclito, que caracteriza la multiplicidad de la realidad como su núcleo central. Todo deviene, todo se mueve, ¿cierto? Todo cambia. Entonces Aristóteles responde a este debate, ¿sí? Responde a este debate fundamentalmente con dos conceptos, uno que es el que estamos viendo y otro que vamos a ver la otra semana, que es Vale, Andrés, no hay problema. Que es el de la multiplicidad de los sentidos del ser, ¿sí? El hecho de que el ser se dice de varias maneras, ¿sí? Esa es quizás una forma de dar cuenta a la vez de una cierta unidad, de una cierta permanencia en la realidad, que es la que permite que entre los diferentes objetos puedan darse cambios, pero cambios que siguen permaneciendo en el mismo objeto. Entonces, por ejemplo, nosotros mismos, ¿sí? Nosotros nacemos, crecemos, van cambiando ciertas cosas en nosotros, pero digamos que uno intuye que esos cambios se dan en la misma persona y que a pesar de todos los cambios, la persona sigue siendo la misma, ¿cierto? Y tratando de responder también al hecho de que existen cambios, existen multiplicidades, de que es muy común tanto en uno mismo como en los objetos, que en un momento tengan ciertas cualidades y en otro momento tengan ciertas otras, ¿sí? Es decir, Aristóteles no quiere ni negar ninguna de las dos cosas, ¿sí? Que haya algo permanente, que haya algo unitario. De hecho, él identifica la entidad o la sustancia con la unidad, ¿sí? Pero de todas maneras no quiere descartar o dejar de lado los cambios, las distintas cualidades que pueden darse en un mismo objeto,
O sea que también quiere responder a la pregunta por la multiplicidad de la realidad. Y entonces, las dos respuestas que les digo es la multiplicidad de sentidos del ser, ¿sí? Es decir, que el aspecto de ser tiene varias características, se puede decir de varias maneras, aunque todas en relación con una característica central, que es el de la sustancia. Y la segunda respuesta, que quiere dar cuenta de la unidad y la multiplicidad de la realidad al mismo tiempo, es la cuestión del acto y la potencia, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Qué significa ser en potencia? ¿Cierto? Es decir, que hay partes de la realidad que se generan o llegan, ¿sí? O comienzan a existir como nosotros lo conocemos, pero no es que del no ser se haya pasado al ser, como pensaba Parménides, sino que de un tipo de ser, que el ser en potencia, se pasó a otro tipo de ser, que sería el ser en acto. Pero eso lo veremos la otra semana. Por ahora nos quedamos con el hecho de que como lo menciona Aristóteles, lo que es se dice en varios sentidos. Bueno, démoslo así. Lo que es se dice en varios sentidos. Entonces yo puedo decir que una cosa es y una determinada característica, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que algo es de un determinado color. Yo puedo decir que algo es un objeto o varios objetos, la cantidad. Yo puedo decir que algo es o está, porque esa es otra cosa interesante, ¿cierto? Que como ustedes lo sabrán, nosotros somos uno de los pocos privilegiados que en nuestra lengua distinguimos entre el ser y el estar, ¿cierto? Recordemos que en muchas otras lenguas esas dos cosas no se distinguen, de manera que también se pueden poner ejemplos de cosas que están, porque se supone que ahí también tienen el aspecto del ser, ¿cierto? Entonces, si digo que la taza está encima de la mesa, entonces también estoy dando un modo de ser, estoy dando cuenta de una manera de ser, de una cosa. Eso era lo que les mencionaba el miércoles pasado con el tema de las categorías, ¿cierto? Yo puedo dar cuenta del ser de algo hablando de su cantidad, de su cualidad, de su tiempo, de su lugar. Profe, Sí. Aristóteles en algún libro o capítulo de algún libro desarrolla esas categorías o ya es en otro texto. Él tiene digamos, lo que se conoce como el órgano, es todo el conjunto de los tratados de lógica, ¿sí? O que se han considerado que son los tratados de lógica de Aristóteles. Y uno de esos tratados de lógica se llama justamente categorías. Se llama justamente categorías, en donde, digamos, traza un poco mejor en qué consiste todas estas categorías. Y, digamos, visto más desde el lado lógico, ¿cierto? Visto más desde cómo se realizan proposiciones que dan cuenta de cada una de estas cualidades, ¿cierto? De estas características que se pueden decir de algo, que se pueden decir de una cosa. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias. Por ejemplo, en ese texto categorías, que es un texto, digamos, muy corto, que es como más
que tiene más pinta de borrador que de otra cosa, porque recordemos que prácticamente todos los textos que nos quedaron de Aristóteles son textos que él utilizaba para dar sus lecciones en el liceo, o sea, notas de clase, pero categorías tiene como más pinta de eso. Por ejemplo, en categorías va a dar una respuesta concreta a cuál sería como la característica de una sustancia o de una entidad, ¿sí? En términos de definición lingüística, ¿cierto? En términos lógicos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en un momentico. Entonces, yo creo que aquí no anoté todas las categorías de aristotélicas, creo que no, me quedarían faltando por ahí una o dos, pero no importa, ¿cierto? Claro, entonces, cuando yo digo que algo es o está, ¿sí? Que algo es o está, yo lo puedo decir en todos estos sentidos, ¿sí? Pero todos, de una manera u otra, dependen, ¿sí? O suponen de entrada, ¿sí? O confluyen en una categoría, digamos, principal, en una categoría que es como el aspecto central del ser, ¿cierto? Es decir, una realidad tiene el aspecto de ser porque de una manera u otra confluye en una sustancia o en una entidad. Y solo porque confluye en una sustancia o en una entidad es posible decir que tiene una determinada cantidad, cualidad, posición, posesión, etcétera, ¿cierto? Que él de entrada en el libro Gama ya equipara con la unidad, ¿cierto? Es decir, todo confluye hacia una cosa llamada sustancia, que es la que da cuenta de la unidad de una entidad, de un objeto, de una realidad, de la cual se puede decir que es en su sentido, digamos, fundamental, en su sentido primordial. Es decir, entonces la tasa, ¿cierto? Entonces yo puedo decir muchas cosas, muchas proposiciones de la tasa es o la tasa está. Es decir, estoy dando cuenta de su ser, ¿sí? Entonces es amarilla, es de porcelana, está encima de la mesa, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todo eso es posible única y exclusivamente porque en esta tasa hay una entidad, ¿cierto? O esto se considera como una entidad, una cosa, una sustancia, tiene una suerte de unidad, ¿cierto? Tiene un aspecto principal, fundamental, que es la que hace posible que nosotros podamos identificar este objeto como un objeto, ¿sí? Como una cosa, ¿sí? Que tiene la característica, dirá Aristóteles después, de existir o de ser por sí misma, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, su color amarillo no puede ser por sí mismo, solamente puede ser en la medida en que está en la taza, ¿cierto? Pero el objeto como tal no necesita de otra cosa para existir, ¿cierto? No necesita de otro fundamento para existir. Claro, es cierto que para que existiera un ser humano lo tuvo que fabricar, ¿sí? Una causa eficiente, eso es evidente. Pero digamos que su existencia actual, ¿sí? El hecho de que en este momento yo pueda tenerla en mis manos, lo que quiere decir es que la taza como tal no necesita de otra cosa, ¿cierto? No es que si yo dejo de mirarla, entonces deja de existir, ¿sí? No es que si la pongo, la meto en el closet, entonces deja de existir, ¿cierto? No depende de otros tipos de realidad, no depende de otra entidad, no depende de otra cosa para existir, ¿sí? Que esa va a ser como la discusión por el resto del tiempo a lo largo de la Edad Media y en la modernidad sobre todo, ¿cierto? ¿Qué es realmente, cuál es la realidad que verdaderamente se puede decir que es independiente, que existe por sí, que es por sí misma y que no depende de otra cosa para existir? Entonces, por ejemplo, para Leibniz, la única cosa de la cual se puede decir eso
es de una cosa llamada la mónada, ¿cierto? Que en su momento veremos qué es, ¿sí? Para Spinoza, lo único que tiene esa característica de ser sin depender de otra cosa es Dios, un concepto muy particular de Dios, no el Dios judeocristiano, evidentemente. Eso lo veremos en su momento, ¿cierto? Entonces, plantear una ciencia del ente en tanto que es, recordemos, como les decía el miércoles pasado, no es preguntarse por una cosa así súper fantasmal, súper etérea, que sería el ser en cuanto ser. No, es preguntarnos por la realidad que vemos, con la que nos toca lidiar todos los días, ¿cierto? Pero bajo un determinado aspecto, ¿sí? En las ciencias particulares, ese aspecto pues solo conciernen a ciertos objetos, como por ejemplo el cambio y el movimiento. No todos los objetos cambian y se mueven, ¿sí? El ser considerado bueno o malo, eso es algo que solo le concierne a las acciones, no toda la realidad se puede decir si es buena o es mala. Pero si consideramos el aspecto de ser, vuelvo e insisto, resulta que toda la realidad tiene el aspecto de ser. Por eso es la ciencia más general de todas, ¿sí? Entonces, ¿qué implica que algo sea? Implica, en primer lugar, ¿qué implica que algo sea? Entonces, se pueden decir todas estas categorías, pero siempre enfocada hacia esta cuestión de la sustancia o de la entidad, ¿sí? De hecho, en una parte del libro Z, si no estoy mal, pues va a decir Aristóteles de manera explícita que entonces la filosofía primera, ¿sí? Esta metafísica, que él no llamaba así, pero llamémoslo metafísica, entonces sería ante todo la pregunta ¿sí? ¿Por qué es eso de la sustancia o de la entidad, ¿cierto? Entonces, bueno, en eso habíamos quedado el miércoles pasado, pues que alcanzamos a comentar el primer capítulo del libro cuarto. Entonces vamos a mirar los aspectos como más importantes del segundo capítulo y después empezamos a mirar ya ahora sí el libro Z, que es donde está, digamos, la discusión importante respecto pues a este concepto tan resbaladizo por momentos para nosotros y para todos los filósofos que se han metido con Aristóteles, siempre, digamos, han patinado con este concepto, ¿cierto? Y no es algo raro si quedan vacíos, si quedan cosas sin resolverse, ¿cierto? Entonces, bueno, si tienen ahí el texto a la mano, ubiquémoslo en el capítulo segundo del libro cuarto, ¿cierto? Página 162 o en la numeración pues tradicional, sería 1003A, ¿sí? 1003A 33, más o menos, que ahí es donde empieza el capítulo segundo. Entonces dice, la expresión algo que es se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, y no por mera homonimia, sino que al igual que sano se dice en todos los casos, en relación con la salud, de lo uno porque la conserva, de lo otro porque la produce, de lo otro porque es signo de salud, de lo otro porque ésta se da en ello. Y médico se dice en relación con la ciencia médica, se llama médico a lo uno porque posee la ciencia médica, a lo otro porque sus propiedades naturales son adecuadas a ella, a lo otro porque es el resultado de la ciencia médica. Y podríamos encontrar cosas que se dicen de modo semejante a estas. Así también algo que es se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único principio. De unas cosas se dice que son por ser entidades, de otras por ser afecciones de la entidad, de otras por ser un proceso hacia la entidad, que es lo de acto y potencia.
o bien corrupciones o privaciones o cualidades o agentes productivos o agentes generadores, ya de la entidad, ya de aquellas cosas que se dicen en relación con la entidad, o bien por ser negaciones, ya de algunas de estas cosas, ya de la entidad, ¿cierto? Es decir, también las cuatro causas son maneras de entender el ser de diferentes objetos o de diferentes entidades. Por eso dice, o agentes productivos o agentes generadores, ya de la entidad, ya de aquellas cosas que se dicen en relación con la entidad, ¿cierto? Es decir, puede haber objetos externos que perfectamente pueden modificar algún aspecto del ser de una cosa, del ser de una entidad. Claro, yo puedo cambiar un objeto de posición o cambiar su cantidad o cambiar su lugar, ¿cierto? O hacer que exista como entidad, ¿cierto? En tanto, digamos, la fabrico, por ejemplo, ¿sí? O bien por ser negaciones ya de algunas de estas cosas, ya de la entidad, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que de una cosa que no es cierta cantidad o no tiene cierta cualidad o no está en un determinado lugar o no es directamente una determinada entidad, ¿sí? Esas negaciones solamente son posibles porque ya tenemos un concepto de que sí representa una determinada cantidad, que sí representa una determinada entidad, que en este caso fundamental sería la unidad, ¿sí? Es decir, nosotros ya presuponemos, por ejemplo, de la tasa que es una, y solamente porque presuponemos que es una, podemos decir que no son dos o tres, que no es de color negro, sino de color amarillo, que no está dentro del closet, sino que está encima de la mesa, ¿cierto? Esas negaciones son posibles porque ya hay una unidad que nosotros presuponemos y que es la que posibilita que nosotros podamos hacer todos esos juicios acerca de las cosas. Por eso, este segundo capítulo menciona que lo que es la multiplicidad y los contrarios, nosotros podemos conocerlos, podemos ser conscientes de ellos solamente en la medida en que ya somos conscientes de la unidad. Si no tuviéramos el concepto de la unidad, ¿sí? De lo que sí son todas estas cualidades, no podríamos tener conciencia de la multiplicidad. Entonces no podríamos ser conscientes de que no solamente existen tazas, sino también libros, cuadernos, lapiceros, computadores. Entonces esa multiplicidad, ¿por qué nosotros podemos comprender la multiplicidad de objetos? Porque entonces decimos, esta es una entidad, esta es otra, esta es otra, esta es otra, esta es otra. Es decir, ya presuponemos la unidad de cada una, ¿cierto? Andrés, ¿vas a decir algo? Pues una pregunta, o sea que para Aristóteles no existiría el mal, sino que existe el bien y el mal es la negación del bien. Mm, habría que preguntarse en primer lugar si la idea del bien puede ser una entidad. ¿Sí? Yo creo que para Aristóteles, antes de dar cualquier respuesta de ese tipo, porque claro, si yo digo el mal es la negación del bien, es porque ya estoy presuponiendo que el bien es una sustancia, una entidad, ¿sí? O que posee una unidad de la cual yo puedo dar cuenta para así poder entender que el mal es su negación. Si yo afirmo que el bien es una entidad, pues, ¿cómo sé que el mal no es por su parte una entidad? ¿Cierto? Que sería una pregunta más de corte platónico, por ejemplo. Su idea, por ejemplo, esa pregunta que haces tiene una pinta más platónica, ¿sí? Porque para él la idea del bien era la entidad fundamental por excelencia que servía de fundamento para el ser de todo lo demás. Entonces, en ese sentido, el mal tendría como ese tipo de relación con el bien en el sentido de negación, sin que le cupiera una posible sustancia, una posible entidad. En Aristóteles, eso es algo que no podemos presuponer todavía. Por eso dice él,
partamos primero de lo que es más fácil de conocer para nosotros, que son los objetos físicos. Ya después nos podremos preguntar por las demás cosas. Ya después nos podremos preguntar por el bien, por el mal, por los números, por las almas, por Dios, etc. Primero empecemos con los objetos físicos. Claro, porque en este momento no tenemos aún los elementos para responder una pregunta tan complicada y tan interesante, ¿cierto? Primero tendríamos que tener los elementos para demostrar que una cosa como el bien sería una entidad unitaria para que nosotros pudiéramos entender el mal como su negación, ¿sí? O el bien como una cualidad, de una sustancia. Pero entonces si el bien y el mal pertenecieran a alguna de las categorías, por ejemplo, cualidad, entonces ya una respuesta tentativa sería que el mal no es necesariamente una negación del bien, ¿cierto? O habría que reducir dos cosas tan opuestas al bien como una cualidad que se puede predicar de una sustancia, ¿sí? Pero si se puede predicar de una entidad que está relacionada con el mal, claro, ahí es donde se pueden desarrollar, se puede hilar cada vez más delgado, ¿cierto? Pero vuelvo y repito, para dar una respuesta, aunque sea tentativa a esa pregunta, primero habría que preguntarse cómo es el aspecto del ser de una cosa como el bien y el mal, ¿sí? Entra en una de estas categorías, ¿sí? Se puede predicar de las sustancias o de las entidades, es una entidad en sí misma, etcétera, etcétera. Pero son preguntas que por el momento no tenemos los elementos para responder. ¿Así está más claro, Andrés? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces continúo. Y de ahí que incluso de lo que no es, digamos que es algo que no es. Así pues, del mismo modo que de todas las cosas sanas se ocupa una sola ciencia, igualmente ocurre esto en los demás casos. Corresponde, en efecto, a una única ciencia estudiar, no solamente aquellas cosas que se denominan según un solo significado, sino también las que se denominan en relación con una sola naturaleza. Y es que éstas se denominan también, en cierto modo, según un solo significado. Es, pues, evidente que el estudio de las cosas que son, en tanto que cosas que son, corresponde también a una sola ciencia, ¿sí? Ahora bien, en todos los casos, la ciencia se ocupa fundamentalmente de lo primero, es decir, de aquello de que las demás cosas dependen y en virtud de lo cual reciben la denominación correspondiente. Por tanto, si esto es la entidad, el filósofo deberá hallarse en posesión de los principios y las causas de las entidades. Es decir, que la entidad es lo más importante o es el sentido central del ser, porque de la entidad dependen las demás categorías, ¿sí? Para nosotros poder predicar de una cosa que es cierta cantidad, que está en una determinada posición o es en un determinado tiempo, ¿sí? Dependemos del hecho de entender una cosa como la entidad. Entonces, como este es el sentido central, porque de él dependen todos los demás sentidos, entonces, pues habrá que fijarse en lo que implica una sustancia o una entidad, ¿sí? ¿Qué implica que algo sea una entidad? ¿Sí? Que algo tenga, que podamos decir de algo que es, pues como la palabra griega, ¿sí? Usía, ¿cierto? Una sustancia o una entidad. Dice, por otra parte, a todo género que es uno le corresponde una sensación y también una ciencia. Así, la gramática, siendo una, estudia todas las voces.
Por consiguiente, también a una ciencia genéricamente una le corresponde estudiar las especies de lo que es en tanto que algo que es, así como a las especies de tal ciencia les corresponde estudiar cada una de las especies de lo que es, ¿sí? Como dice en la nota al pie, inmediatamente después de ese párrafo, ahí Aristóteles está tomando esos conceptos de género y de especie de una forma mucho más laxa, no tan estricta como lo hará él en otras ocasiones, ¿cierto? Es decir, especie aquí se entiende simplemente como tipos, ¿cierto? Tipos de ser, ¿sí? Tipos de maneras en que nosotros decimos que una cosa es algo, ¿cierto? Que serían pues justamente estas categorías, incluida la sustancia o la entidad. Entonces dice, lo que es y uno son lo mismo, y una naturaleza en la medida en que entre ambos se da la misma correlación que entre causa y principio, pero no porque se expresen por medio de un único enunciado. Por lo demás, nada importaría tampoco si los consideramos de tal modo, resultaría incluso más a nuestro favor. En efecto, un hombre, alguien que es hombre y hombre significan lo mismo, y nada distinto se da a conocer reduplicando la expresión un hombre y uno que es hombre. Es evidente que no se dan separados ni al generarse ni al destruirse. Y lo mismo en el caso de uno, con que es evidente que el añadido expresa lo mismo en ambos casos y que lo uno no es algo diverso de lo que es. Es decir, no importa, en este caso, no importa cómo lo expresemos. Si yo expreso un hombre, uno que es hombre, en términos esenciales estamos diciendo lo mismo. Estamos dando cuenta con diferentes palabras de la misma realidad. De ahí que Aristóteles identifica en la sustancia o la entidad el carácter fundamental de la unidad, ¿sí? Y de la unidad depende el que nosotros podamos concebir cosas como la multiplicidad y los diferentes contrarios en cada una de las categorías, ¿cierto? Es decir, nosotros cómo sabemos, cómo entendemos en términos de cualidad, que lo contrario de grande es pequeño, ¿cierto? Que lo contrario de grande es pequeño. ¿Cómo entendemos esos contrarios? ¿Sí? Porque ambos se pueden decir de una cosa que tiene el carácter de la unidad, ¿cierto? Y en esa unidad identificamos, ¿sí? Diferentes formas de entender esa cualidad del tamaño, ¿sí? Desde ahí que nosotros podamos entender que grande y pequeño son dos contrarios, por ejemplo. Entonces dice, además, la entidad de cada cosa es una no accidentalmente, del mismo modo que es también algo que es, ¿sí? La entidad es una de manera fundamental, por naturaleza, dice, no accidentalmente, es decir, siempre, ¿cierto? Es como que ontológicamente está determinada a que una entidad sea una, ¿sí? Y que su ser sea uno, ¿cierto? Listo, Camila, no hay problema. Entonces dice, por consiguiente, hay tantas especies de lo que es cuantas hay de lo uno. Y estudiar el qué es de estas, quiero decir, por ejemplo, de lo mismo, lo semejante y otras cosas de este tipo, corresponde a una ciencia que es genéricamente la misma. Y prácticamente todos los contrarios se reducen a este principio. Esto lo hemos estudiado en la selección de los contrarios. ¿Y cuántas clases de entidades hay? Tantas partes tiene la filosofía, con que entre estas habrá necesariamente una primera y una segunda. Entonces aquí ya hay una cosa nueva que es necesario entender, ¿sí? En efecto, lo que es y lo uno se dan inmediatamente divididos en géneros, y de ahí que las ciencias también acompañen en su división a estos. Y es que el filósofo es como el denominado matemático, pues también esta tiene partes, y en las matemáticas hay una ciencia que es primera y otra que es segunda y otras a continuación en serie. Es decir,
en cualquier división de la realidad de la que surja una ciencia particular, y con mayor razón en la realidad en su totalidad, que es como el objeto que nos interesa bajo el aspecto del ser, hay cosas que son fundamentales, que son centrales, y otras cosas, otros aspectos que se derivan de eso que es fundamental, ¿sí? Es decir, cada vez que se encuentran en Aristóteles con esa expresión, algo primero y algo segundo, ¿sí? Casi siempre la interpretación correcta es algo fundamental, algo central, ¿cierto? Algo básico, sin lo cual sería imposible todo lo demás, y algo que es derivado, ¿sí? Y que depende de lo fundamental, ¿cierto? Entonces, digamos que entre las entidades, entre las clases de entidades, según Aristóteles, que habrá que mirar posteriormente cuáles, ¿sí? Habría unas que son más fundamentales que otras. Vuelvo y repito, habría que mirar entonces después cuáles, ¿cierto? Entonces, esa expresión primero, segundo, casi siempre quiere decir es fundamental derivado, ¿cierto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados en nuestro lenguaje cotidiano e incluso en algunos filósofos, pues a entender primero segundo en términos temporales, ¿cierto? De primero esto, segundo lo otro. No, aquí es más en sentido de fundamental, central y derivado, que depende de, ¿cierto? Y lo fundamental y lo derivado, pues pueden coexistir al mismo tiempo perfectamente, ¿sí? Entonces, como para que no se tome en términos temporales, sino en términos de centralidad, de lo fundamental y lo derivado. Profe, Sí, eso de primero y segundo también puede entenderse como sustancial y accidental. sí, sí, en esa dualidad sustancia-accidente se puede entender también así, ¿sí? Claro, para que exista algo accidental, tiene que haber algo sustancial, ¿cierto? Sin una sustancia, sin una entidad, es imposible que se dé un accidente, ¿cierto? Ahora, hay que anotar algo, como bien lo apunta Aristóteles en el libro de Epsilon, de esos capítulos que al final decidí no comentar demasiado, ¿sí? Él da una definición que puede ayudar a aclarar de accidente. Aristóteles define accidente como lo que no es ni siempre ni la mayoría de las veces, ¿sí? Que si no se da en una determinada entidad, eso no le va a impedir a la entidad ser lo que es, no le va a impedir existir, no le va a impedir tener ese aspecto de ser, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, podemos poner ejemplos tan simples pues, como en el que he estado insistiendo. Entonces, el color, ¿sí? El color no hace parte fundamental del ser de la taza. Perfectamente podría ser de otro color, ¿sí? Perfectamente podrían dejar de existir las tazas amarillas, ¿sí? Y que solamente existieran las rojas, negras o blancas, ¿cierto? Es decir, ni siempre ni es necesario que la mayoría de las veces ni que siempre sean de color amarillo, pueden ser de cualquier otra cosa. Es decir, el ser o la entidad de la taza no presupone por naturaleza o de manera fundamental el color amarillo. Entonces, digamos que esa dualidad sustancia-accidente sí puede ser vista de la misma manera. Lo fundamental sería la entidad y el accidente sería simplemente algo derivado, algo secundario. ¿Sí?
¿Sí está mejor, Jonathan? Sí, señor, muchas gracias. Entonces continúo. Pero puesto que el estudio de los opuestos corresponde a una sola ciencia, y puesto que a la unidad se opone la pluralidad, el estudio de la negación y de la privación corresponde a una sola ciencia, ya que en uno y otro caso se estudia la unidad de la cual son negación y privación, lo que les decía hace un momento. Nosotros podemos decir de algo que no es esto, ¿sí? O que es lo contrario de esto, porque ya presuponemos la unidad, ¿cierto? Ya presuponemos lo unitario y ya presuponemos lo que sí es, ¿sí? Es decir, para poder entender los contrarios, que son derivados, la multiplicidad y los contrarios son derivados con respecto a la unidad y lo semejante, ¿sí? La unidad y la semejanza, que serían como lo fundamental. Entonces, pongámoslo aquí. Aquí pondríamos la multiplicidad y la contrariedad, mientras que lo fundamental sería ¿cierto? Que de hecho el primer principio lógico de Aristóteles va a ser justamente el principio de identidad, que va a dar pie a su principio de no contradicción. Es decir, que una cosa es unitaria y es semejante o igual, ¿sí? O idéntica a sí misma. Solo a partir de poder comprender esto es que podemos comprender, solo a partir de poder comprender esto es que podemos comprender esto otro, ¿cierto? O sea que en términos de esa relación, entonces lo primero sería la unidad y la semejanza o lo fundamental, y lo segundo o lo derivado sería la multiplicidad y la contrariedad, que nuevamente eso quiere decir que podemos entender la multiplicidad y la contrariedad, ¿sí? Dependiendo de que entendamos la unidad y la semejanza. O sea que esto es lo central. Esto es lo que estas son las características que corresponden al sentido central del ser, que sería la sustancia o la entidad, ¿cierto? Con Aristóteles hay que ser así, sumamente repetitivos y reiterativos, a veces hasta el cansancio, pero es como la manera de entenderlo. Entonces decíamos, pues o bien decimos de modo absoluto que aquella unidad no se da, o bien decimos que no se da en cierto género. En el segundo caso, a la unidad en cuestión se le añade no solo lo expresado en la negación, sino también la diferencia. En efecto, la negación es su ausencia, mientras que la privación interviene cierta naturaleza que funciona como sujeto del cual se afirma la privación. ¿Qué está queriendo decir con ese enredo? Que esto es lo que nos permite, que la unidad o la semejanza es lo que nos permite trazar diferencias entre en la multiplicidad y la contrariedad, ¿cierto? Es lo que nos permite decir que la taza es diferente del cuaderno, ¿sí? Es decir, que ambos objetos constituyen por sí mismos una unidad independiente y que uno no se puede reducir al otro, o que el uno no es accidente del otro. O sea, la taza no es un accidente del cuaderno, sino que ambos son entidades que subsisten de manera independiente, ¿sí? Entonces dice, puesto que a la unidad se opone la pluralidad, hay que concluir que a la mencionada ciencia le corresponde esclarecer los opuestos de las nociones mencionadas, es decir, lo diverso, lo desemejante, lo desigual, así como todos los que se dicen opuestos, ya según estas oposiciones, ya según la multiplicidad y la unidad. De ellas forma parte también la contrariedad, ya que la contrariedad es un tipo de diferencia y la diferencia es diversidad. Por consiguiente, y puesto que uno se dice en muchos sentidos, también estos términos se dirán en muchos sentidos.
no obstante lo cual corresponde a una sola ciencia esclarecerlos todos ellos. Entonces ve hasta dónde se nos ha ampliado la ciencia del ser en cuanto ser, cuando ya Aristóteles me está diciendo que en cada una de las categorías, ¿sí? Que en cada una de las categorías, incluida la entidad, hay diversos sentidos en que puede ser dicha, que constituyen esa multiplicidad y esos contrarios, pero todos ellos apuntan hacia una centralidad, hacia un núcleo que sería fundamental. Entonces, ¿cuál sería el núcleo fundamental de la entidad o de la unidad que permite esclarecer la existencia de cada uno de los contrarios en cada una de estas categorías? ¿Y cuál sería la noción central de cada una de las categorías? Pues, ¿cuál sería la noción central de cantidad, de cualidad, de posición, etcétera? ¿Sí? Entonces, vea ya hasta dónde se nos amplía, ¿sí? Por eso es quizás por eso es la ciencia que expresa ese ideal de sabiduría que planteaba Aristóteles en el primer libro. Entonces dice: en efecto, correspondería a diversas ciencias estudiarlos si sus distintas nociones no fueran convergentes, ni según un solo significado, ni en relación con una sola cosa, pero no porque se digan en muchos sentidos. Y puesto que todas las cosas convergen en relación con lo que es primero, por ejemplo, todo lo que se denomina uno en relación con lo uno en su sentido primero, y digamos que otro tanto ocurre con lo mismo, lo diverso y los contrarios. Hay que concluir que, una vez analizados los varios sentidos en que cada término se dice, ¿sí? ¿Cuántos sentidos en que se dice cada uno de estos términos? Y especialmente este, ¿sí? Tendrá que explicarse de qué modo cada uno de los sentidos se relaciona con lo que es primero en cada caso de predicación, ¿cierto? Así como decimos que el ejercicio, la dieta, la intervención médica o el medicamento son saludables en relación con algo que es primero o fundamental, que sería el organismo saludable, entonces en cada una de estos sentidos de lo que es, ¿sí? Hay que explicar de qué maneras hablamos de cada uno, cuál sería la noción central de cada categoría y cómo todas ellas apuntan a esa noción central, ¿cierto? Entonces vean que finalmente el secreto para entender este planteamiento de Aristóteles es entender esta diferencia. Es entender esta diferencia. Si entendemos esta diferencia entre lo fundamental y lo derivado, y entendemos que lo que quiere decir es que lo derivado depende de lo fundamental para poder ser, para poder, digamos, entrar en la realidad, entonces ya se entiende mucho mejor en qué consiste, digamos, eso de que el ser se dice de muchas maneras, que al principio podía sonar como muy, muy misterioso, ¿sí? Una cosa muy, muy complicada, y ya vemos que en el fondo no lo es tanto, simplemente que hay que pues desenredar la forma como Aristóteles redacta, desenredar esas dualidades que él plantea, ¿sí? Tratar de, digamos, hasta donde sea posible, porque con Aristóteles es muy fácil confundirse, pero no dejarse confundir, sobre todo por las expresiones. Ya sabemos que nosotros entendemos en nuestra cotidianidad primero, segundo, de una forma temporal, ¿cierto? Primero esto, después lo otro. No, ya sabemos que en el contexto de Aristóteles sería más como primario, secundario, ¿sí? O fundamental y derivado. Es ciertamente evidente, como se dice en la discusión de las aporías, que la explicación de estas nociones y la de la entidad corresponde a una sola ciencia. Esta era una de las aporías planteadas en el libro B, y que corresponde al filósofo poder estudiar todo esto. En efecto, si no corresponde al filósofo, ¿quién será el que examine si Sócrates y Sócrates sentado son lo mismo, o si una cosa tiene un solo contrario, o qué es contrario y en cuántos sentidos se dice?
e igualmente acerca de las demás cosas de este tipo. Así pues, dado que todas estas cosas son por sí mismas afecciones de lo uno en tanto que uno, y de lo que es en tanto que algo que es, y no en tanto que números, líneas o fuego, es evidente que corresponde a esta ciencia esclarecer el qué es y los accidentes de las mismas. Ese qué es, permítanme, que es una expresión pues bastante extraña en nuestra lengua española, y todas las traducciones de esta expresión, ¿sí? De esta expresión griega, totienine, ¿sí? Son extrañas. Entonces, por ejemplo, al inglés, en la traducción inglesa de la metafísica, totienine, ¿sí? Lo traducen como the what it is, ¿cierto? Que en español vendría siendo un poco lo mismo, el que es o lo que es, ¿sí? Sé que en otras lenguas la traducción, digamos, tiene esa misma característica de ser una expresión como que no se suele utilizar en la cotidianidad, ni del español, ni del inglés, ni del francés, ni de ningún otro, porque incluso en griego, en la cotidianidad del griego antiguo, esta expresión también era un poco, digamos, técnica, muy especializada, muy abstracta, ¿cierto? Eh, Listo. Y los que se dedican a examinar estas cuestiones yerran, pero no porque no estén filosofando, sino porque la entidad es anterior. Esta es otra manera de decir fundamental, anterior, posterior, quiere decir exactamente lo mismo, ¿sí? A veces se van a encontrar con esa expresión, entonces ya saben cómo entenderla. Y nada dicen acerca de ella, pues así como hay afecciones propias del número en tanto que número, por ejemplo, la imparidad, paridad, comensurabilidad, igualdad, exceso, defecto, que pertenecen a los números tanto por sí mismos como en virtud de sus relaciones recíprocas, e igualmente otras pertenecen a lo sólido, a lo inmóvil, a lo sometido a movimiento, bien sea ingrávido, bien sea pesado, así también lo que es, en tanto algo que es, posee ciertas propiedades, y estas son aquellas cuya verdad corresponde al filósofo examinar. Por eso, y esta es otra forma de entender o demostrar que esa pregunta o esa metafísica que quiere crear Aristóteles no es la pregunta por una cosa extraña, ¿cierto? Por una cosa llamada el ser en cuanto ser, no, es simplemente la pregunta de, bueno, la realidad que nos rodea tiene la característica del ser. ¿Eso qué implica? ¿Sí? Así como la sola existencia de los números implica la paridad, la imparidad, la igualdad, etcétera, etcétera. Bueno, la característica de ser de toda la realidad, ¿qué es lo que implica? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles son los detalles que hay que tener en cuenta para nosotros entender una cosa que expresamos en nuestro lenguaje de todos los días, que es el ser, ¿sí? Yo estoy, yo soy, el objeto está en tal parte, ¿sí? O la persona está feliz o triste, o para todas esas cosas utilizamos el es, el está, están, son, el verbo ser, ¿no? ¿Qué implica eso, cierto? Entonces no estamos averiguando por una cosa extraña ni por un objeto extraño, a pesar de que en otros libros de la metafísica, Aristóteles va a considerar que sí que hay una entidad específica, ¿cierto? Que es como la más fundamental de todas porque es la que permite que toda la demás realidad exista, ¿sí? Que es el famoso motor inmóvil, ¿cierto? Que él lo identificaba como Dios, ¿sí? Y que de ahí
digamos, eso va a tener una influencia muy grande en la formación de la filosofía cristiana, ¿cierto? El hecho de que Dios entonces es visto como la entidad que hace posible toda la realidad de objetos, de nosotros, del mundo material, depende de la existencia de esa entidad llamada Dios, o como lo decían en la Edad Media, ¿sí? Ese ente superreal, ¿sí? Que por ser el más fundamental es como el ontológicamente más importante, el que tiene más realidad, el que tiene más ser, porque es el que permite que todo lo demás sea, ¿cierto? Eso sería como la parte, como la pregunta por esa entidad supranatural, si se quiere llamar así. Pero ese es un resultado, ¿sí? Ese es un resultado de preguntarse sencillamente por qué implica que algo sea en la realidad. Y como esa es la pregunta en principio, entonces en principio la metafísica no es una pregunta, o al menos no necesariamente, no de manera central, por cosas fantasmales o esotéricas, ¿cierto? Como de hecho, cierta parte, un cierto esoterismo New Age se ha apropiado de la palabra metafísica, ¿sí? Ustedes seguramente encontrarán, si ustedes buscan en una librería, libros de metafísica, se pueden encontrar, por ejemplo, con este título. Lo voy a escribir en el chat. ¿Sí? Se pueden encontrar con este título llamado Metafísica 4 en 1. No menciona una sola vez ni a Aristóteles, ni a Descartes, ni a Leibniz, ni a nadie, sino que es una cosa súper extraña que tiene que ver pues, con las energías y con la conexión cósmica con la divinidad para poder mejorar la propia vida. O sea, absolutamente nada que ver con lo que estamos viendo. Pero ¿por qué, digamos, una cosa esotérica New Age se apropió del nombre metafísica? Pues digamos que en parte, la forma como se ha entendido históricamente la metafísica puede tener cierta responsabilidad, pero vuelvo, insisto, es porque, digamos, la pregunta por el sentido más fundamental del ser, que es aquello que tiene más realidad y que permite que el resto de la realidad sea, pues es lo que, digamos, en la Edad Media se conocería como esa pregunta por lo más real de todo, que es que ellos identificaran con Dios, ¿sí? Como ese ente súper real, y cuáles serían las características entonces de Dios como ese ente súper real que permite que el resto de la realidad sea, ¿cierto? O sea que en principio la metafísica no tiene que ver con una cosa extraña o con una entidad extraña, sino simplemente con las características de la realidad bajo el aspecto de ser. Pues bueno, 2500 años después, hay libros que llevan metafísica en sus títulos y utilizan la palabra metafísica, pero yo creo que ni saben quién es Spinoza, ni saben quién es Heidegger, ¿cierto? Sino que es otra cosa completamente distinta, ¿sí? Como ese título que les menciono ahí en el chat de Metafísica 4 en 1, o que metafísica cuántica para la mente, o para, digamos, bueno, no sé, un lenguaje bastante extraño, pero yo creo que ustedes me entienden. Bueno, entonces, adelante, voy a saltarme una parte del texto. Entonces dice: además, la segunda columna de los contrarios, lo que, digamos, él trataba en ese texto sobre los contrarios que se perdió, es privación, y todos ellos se reducen a lo que es y lo que no es, unidad y pluralidad. Por ejemplo, el reposo pertenece a la unidad y el movimiento a la pluralidad. Por otra parte, prácticamente todos están de acuerdo en que las cosas que son y la entidad se componen de contrarios. Todos, ciertamente, explican los principios como contrarios, unos par, impar,
otros caliente-frío, otros límite-ilimitado, otros amistad-odio, etc. Es decir, era muy común en la antigua Grecia, sobre todo entre los presocráticos, reducir la realidad a una pareja de contrarios, ¿cierto? Entonces, creo que era Heráclito el que consideraba que la realidad era sumamente cambiante porque era una dialéctica constante, una guerra, de hecho lo traducen como una guerra constante entre, creo que él lo llama entre la justicia o la injusticia, o entre el amor y el odio, etcétera, ¿sí? No recuerdo exactamente, pero digamos era algo muy común en la filosofía griega, sobre todo entre la época presocrática, ¿cierto? Explicar la realidad por reducirla a una determinada pareja de contrarios, que también como que explicarían sus cambios y su multiplicidad. Heráclito, sí. Gracias, Jason. Entonces dice, y también todos los demás contrarios parecen reducirse a la unidad y la multiplicidad. Y también los principios propuestos por los demás encajan en estos géneros. También por esto resulta evidente que corresponde a una sola ciencia estudiar lo que es en tanto que algo que es. En efecto, todas las cosas o son contrarios o provienen de contrarios, y la unidad y la multiplicidad son, a su vez, los principios de los contrarios. Y estos últimos constituyen el objeto de una sola ciencia, tanto si se dicen según su significado único como si no, lo que seguramente es verdad. Pero no es menos cierto que si lo uno se dice tal en muchos sentidos, las demás cosas se dirán tales en relación con lo uno en su sentido primero, e igualmente los contrarios, aunque lo que es y lo uno no sean universales ni idénticos respecto de todas las cosas abarcadas por ellos, ni sean tampoco separados, seguramente no lo son, sino que lo abarcado por ellos tiene en ciertos casos la unidad de relación a una cosa y en otros casos la unidad de una serie. Y por ello no corresponde al geómetra considerar, a no ser a modo de hipótesis, que es contrario o perfecto o uno o algo que es o lo mismo o diverso. Creo que puedo hacer un comentario respecto a esa última frasecita. Claro, unidad se puede decir de varias maneras. Unidad se puede decir en varios sentidos. Entonces yo puedo decir, yo puedo hablar de unidad en el sentido de que, por ejemplo, esta taza es una, ¿sí? O puedo, por ejemplo, decir que esta serie está marcada por una unidad que le es común, ¿cierto? Que toda esta serie tiene una unidad que le es común, que permite desarrollarla, que permite saber cuál es el número que sigue en esa progresión, y que, digamos, lo que permite saber cuál es el número que sigue en la progresión es la ecuación 2 a la n. Entonces, digamos, ¿por qué del 2 sigue el 4, del 4 el 8, del 8 el 16, etcétera, etcétera? Porque cada número es expresión de 2 a la 1, 2 a la 2, a la 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Ese es un tipo de unidad que también se puede decir, ¿cierto? Un tipo de unidad que nosotros concebimos. Entonces, correspondería a la metafísica saber en cuántos sentidos de unidad podemos concebir, como la unidad de una serie o la unidad de un objeto, ¿sí? O cuántos tipos pueda haber, ¿cierto? Entonces finalmente dice, así pues, es evidente que corresponde a una sola ciencia estudiar lo que es, en tanto que algo que es, y los atributos que le pertenecen
en tanto que algo que es. Y es evidente que tal ciencia estudia no solo las entidades, sino también los atributos que a éstas pertenecen, los ya mencionados, y también acerca de nociones como anterior, posterior, género, especie, todo, parte y las demás de este tipo, ¿cierto? Es decir, que ¿qué está queriendo decir? Que cosas como anterior, posterior, género, especie, todo, parte, son otras formas en que hablamos de la realidad, ¿cierto? Entonces decimos que claro, entonces bajo qué criterio decimos que, por ejemplo, la tapa del lapicero es parte de un todo llamado lapicero, que lo conforma, ¿cierto? ¿Cómo hacemos esa división? ¿Sí? ¿Cuáles son, digamos, los rasgos que caracterizan el hecho de que podamos concebir una cosa como parte de, y que esa parte, que la parte puede conformar una unidad en sí misma, pero de forma derivada, ¿sí? O dependiente del hecho de que pertenezca a otro objeto que sí conforma una unidad? Entonces, que la tapa del lapicero puede ser una unidad en sí misma, pero digamos que lo concebimos como tapa del lapicero porque, digamos, depende de que esté en el lapicero y conforme una unidad, ¿cierto? Cosas así por el estilo. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Vamos, yo que el miércoles pasado, pues no sé cuál fue la impresión de ustedes, pero me quedé con la impresión de que esto que se traza en el libro Gamma no había quedado muy claro. Entonces yo espero que ya con esta segunda explicación, esta otra versión de esta explicación haya quedado más claro. ¿Fue así o no fue así? Profe, pues por mi parte, sí, no sé los compañeros. ¿Mm? Por mi parte también. Sí. ¿Quién más quiere comentar algo? Listo. Entonces, permítanme. Vale, entonces, es como ya sabemos que todo en última instancia apunta hacia el concepto de entidad o de sustancia, porque pues, es lo que nos permite entender todo lo demás en que nosotros decimos que algo es, ¿sí? Entonces, la pregunta fundamental es, entonces, ¿qué es la sustancia? Y a ello es a lo que se va a dedicar el libro Z, ¿sí? Pues a ello es a lo que se va a dedicar el libro Z. Entonces, simplemente voy a decir un par de cosas que me parecen como las más importantes, y ya digamos como el grueso del detalle de este libro Z lo dejamos para la otra semana, para que así ustedes también tengan la posibilidad de releer, porque es un pasaje de la metafísica bastante importante y por lo mismo bastante complejo de entender por momentos. Entonces, bueno. Entonces ya sabemos qué es. El sentido más importante en el que decimos ser, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿eso qué implica? ¿Sí?
Ese es el sentido central del ser, porque cualquier cualidad de la que nosotros hablemos, el ser amarillo, o el ser liso, o el ser suave o duro, o el estar encima de o debajo de, o vertical horizontal, solo puede ser si está en algo de lo que se pueda decir qué es, ¿cierto? O sea, qué es con tilde, ¿cierto? Digamos que ahí de lo que podamos decir, ¿qué es esto? Esto es tal cosa. Es decir, que podamos identificar con claridad una entidad, ¿cierto? Digamos, entonces, ¿qué es esta cosa, ¿cierto? Hay otro aspecto que es importante entender. Yo he dicho en algunas ocasiones que Aristóteles destaca la esencia o la definición, digamos, de una determinada entidad por la definición, ¿cierto? Nosotros ya estamos muy acostumbrados a entender que lo que se definen son las palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un perro, ¿cierto? Entonces, es la definición de la palabra, ¿cierto? De cómo la utilizamos nosotros en nuestro lenguaje. Pero en Aristóteles no entiende la definición como definición de palabras, sino que al yo estar dando cuenta de la definición de algo, estoy dando cuenta del objeto mismo, ¿cierto? Como de las características centrales del objeto. Es decir, esto no se limita simplemente a algo lingüístico, sino que para Aristóteles la definición tiene una carga ontológica, ¿cierto? Es decir, define, ¿sí? O traza o determina las características que pertenecen al ser de, ¿cierto? Entonces, al ser del perro le pertenece estas características. Al ser de tal cosa le pertenecen estas características. No simplemente es dar cuenta del uso de una palabra en el lenguaje, como nosotros estamos acostumbrados a entender la definición, sino que la definición tiene un carácter ontológico, ¿sí? Cuando, digamos, a medida que avanza el curso, yo voy a tener la tendencia casi siempre a distinguir entre carácter ontológico, carácter lógico y carácter epistemológico, ¿cierto? Entonces, carácter ontológico, entiéndase como lo que pertenece al ser de algo y que digamos es fundamental para que sea, ¿cierto? Y que pertenece al objeto mismo, que pertenece a la entidad misma o que pertenece a la realidad misma, ¿cierto? Que no es simplemente una cuestión de nuestro lenguaje o de cómo nosotros conocemos una determinada cosa, ¿cierto? Si es simplemente algo que depende de nuestro lenguaje y la forma como manejemos nuestras proposiciones y nuestras inferencias, entonces es carácter lógico. Y si es una cosa que se limita solamente a la forma como nosotros conocemos algo o lo que sabemos de ese algo, entonces es carácter epistemológico, ¿sí? En muchos textos de filosofía se van a encontrar con esa clase de expresiones y de distinciones. Casi todas apuntan a eso que les estoy mencionando. Entonces, bueno. Entonces, de esta manera, se hace el objeto fundamental o la pregunta central de la metafísica. Entonces, el primer capítulo del libro Z dice la entidad, o que Tomás Calvo, el traductor, tituló la entidad como sentido fundamental de ser, y como categoría primera, pues es bueno, todo lo que hemos dicho hasta el momento. Entonces, en los capítulos que yo les señalé del libro Z, se desarrollan dos hipótesis, ¿cierto? Hipótesis en el sentido, digamos, de dos respuestas posibles, ¿sí? A la pregunta central de qué sería entonces la sustancia.
qué es lo que la caracteriza, o sea, qué tiene que tener una entidad para que nosotros podamos decir de ella que es una entidad y no una simple cualidad que se dice de la entidad o un accidente, ¿cierto? Entonces hay dos hipótesis, dos posibilidades. Mejor dicho, Aristóteles traza cuatro posibilidades, cuatro posibles definiciones de sustancia, pero nosotros nos vamos a limitar a evaluar simplemente como las dos primeras, que son las que aparecen en los cuatro capítulos que les señalé. Nosotros podemos hablar de las entidades en estos cuatro sentidos, ¿sí? Son cuatro sentidos que Aristóteles va a evaluar. Entonces la pregunta sería, ¿cuál de estos cuatro sentidos es el más fundamental de todos? ¿Cierto? Como el que realmente da con el núcleo, con el aspecto central de ese concepto de entidad. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar esencialmente en dos, ¿sí? Que son las que aparecen en esos cuatro primeros capítulos. Ya en los subsiguientes evaluará las otras dos que nosotros vamos a dejar de lado. ¿Sí? Él va a evaluar si es esencia o si es sujeto, ¿cierto? Pero primero va a evaluar, ¿sí? lo que llama el sujeto o sustrato, que es la traducción de esta palabra griega, que también es bastante importante en el contexto de la metafísica de Aristóteles. ¿Sí? Que es la palabra hipokeimenon, ¿cierto? Se traduce como sujeto sustrato en el sentido de lo que está debajo de, ¿cierto? Si, digamos, le quitamos todas las partes o le restamos todas las cualidades a algo, ¿qué es lo que subyace? ¿Sí? También se suele traducir hipokeimenon como lo subyacente. También se suele traducir como lo subyacente, lo que está, digamos, en el cimiento de algo. Sí, aquello que, digamos, si le quitamos las partes a algo, ¿qué es lo que nos queda? ¿Sí? Aunque también se traduce como sujeto porque la definición que da Aristóteles, la explicación que da Aristóteles, también tiene que ver con la posibilidad de nuestro lenguaje. Es decir, sujeto o sustrato o lo subyacente se puede entender en primera instancia como lo que les decía el miércoles pasado, como aquello de lo que se pueden predicar cualidades y a su vez no puede ser predicado de otra cosa. De ese ejemplo, yo puedo decir, Sócrates es inteligente, ¿cierto? Es decir, desde un sujeto, Sócrates, yo puedo dar un predicado, es inteligente, pero yo no puedo decir la inteligencia es Sócrates, ¿cierto? Porque, digamos, la inteligencia no es una cosa que nosotros podamos ver caminando por ahí, no es una entidad, sino que más bien es una característica que nosotros damos de, ¿sí? Y Sócrates, ¿cierto? Sócrates no es una característica de otra cosa, digamos, un ser humano no es una característica de otra cosa. De ahí que la frase Sócrates es inteligente sí tenga sentido,
pero la frase la inteligencia es Sócrates no tiene mucho sentido realmente, ¿cierto? Entonces él va a ensayar primero esta posibilidad, que el sentido más fundamental de sustancia o de entidad sea precisamente ese del sujeto, ¿sí? O del sustrato, de lo subyacente, o en última instancia de esa palabra griega hipokímeno, ¿cierto? Bueno, es que es un buen ejercicio que en esta clase cuando se estudian estos autores, como detectar que si un término griego es muy importante y es central y que digamos su traducción puede prestarse a diferentes interpretaciones, que lo tengan ahí escrito en alguna parte y pegarle una buscadita rápida en el diccionario de griego, como para, digamos, tener un entendimiento un poco más amplio, ¿sí? En este sentido, pues ya saben que esta es una palabra importantísima en el contexto de Aristóteles y que esas diferentes traducciones que uno puede encontrar ayudan como a entender, bueno, lo subyacente, el substrato, el sujeto, entonces es como algo central, algo que queda cuando se ponen entre paréntesis todas las cualidades que pueda tener en algún momento, ¿cierto? Entonces ya no importaría entonces el color, ya no importaría entonces el color, ya no importaría, digamos, entonces la medida, cuánto mide o encima de qué otro objeto se encuentra, ¿sí? Entonces, al ir restando como esas cualidades que considerábamos derivadas, entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quedaría? Y él, digamos, se pregunta, bueno, entonces, quizás, ¿qué es lo que nos puede quedar? La materia, la forma o el compuesto de ambos, ¿cierto? La materia, la forma o el compuesto de ambos. Y lo que va a ir mostrando paulatinamente y que vamos a ver con más detalle la otra semana es que el hipokímeno, el sujeto, no es como el sentido central, fundamental en que podemos entender entidad, aunque podamos entender entidad como sujeto, pero no es el sentido central porque, digamos, eso subyacente obligaría a considerar en última instancia que la materia sería como lo único que queda al quitar todas las propiedades o todas las cualidades. Pero la materia por sí misma no define una entidad determinada, ¿cierto? Es decir, la porcelana por sí sola no determina que nosotros entendamos esto como una taza, ¿cierto? Porque se pueden hacer muchas otras cosas de porcelana, ¿cierto? O la madera por sí misma no define el ser de la mesa o de la silla o cosas así por el estilo. De ahí que considere que ese sentido de la entidad como hipokímeno, como sustrato, no sea suficiente o no sea el sentido más importante, no sea el central y pase a evaluar la esencia. Pero vuelvo y les repito, yo solamente quería como mostrarles el planteamiento central del libro Z para ya empezar como a mirar las diferentes posibilidades. Entonces ya son detalles bastante minuciosos y que se pueden volver complejos y pues ya son las 9:40, entonces dejémoslo así por el momento para que ustedes también tengan la oportunidad de releer si es el caso y pues bueno, pues no siendo más, dejémoslo así por el momento. Entonces, la otra semana continuamos comentando, seguimos comentando ese libro Z y el libro Z, ¿sí? O el libro noveno, si no estoy mal, que es donde Aristóteles trata la cuestión del acto y la potencia, que también son dos conceptos importantísimos de la metafísica. Así que no siendo más, espero que les haya quedado lo más claro posible y nos vemos el miércoles. Feliz mañana para todos. Listo, profe, gracias. Gracias, estoy bien. Gracias, profe. Muchas gracias.